¿Quiénes fueron los primeros hombre y mujer? El primer hombre y la mujer fueron Adán y Eva. Adán y Eva fueron dotados por Dios con ciertos dones, los cuales perdieron después de la caída. Estos incluían la gracia santificante y ciertos dones preternaturales, es decir, más que la naturaleza. Es integridad, libertad de deseos irregulares o inmortalidad corporal, impasibilidad, libertad de sufrimiento y conocimiento de las verdades naturales y sobrenaturales. Ellos vivían en el jardín de Edén y se suponía que debían cuidarlo. Todos los humanos vinieron de Adán y Eva. ¿Qué es el pecado? El pecado es elegir no amar a Dios. Toda la ley de Dios se puede simplificar a una cosa, el amor. La ley de Dios es la ley de cómo amamos. El pecado es una elección deliberada, es decir, el intelecto discierne la acción y la voluntad lo lleva a cabo. Eso significa que podemos pecar en cualquier pensamiento, palabra o acción física deliberada. Pensamientos que no son deliberados, en los que no elegimos pensar como una memoria pecaminosa o que son introducidos por el diablo, o palabras y acciones que no son deliberadas como reflejos, no son pecados. Pero continuar voluntariamente pensando en algo pecaminoso se llama entretenido, es entretener este pensamiento y en sí mismo es un pecado. ¿Por qué no pensar, decir o hacer lo que debemos es una elección deliberada, de lo que también podemos cometer pecados de omisión, es decir, no pensar, no hablar y no actuar como debemos en un momento. Es también, porque es una elección deliberada, que podemos participar en los pecados de los demás. Elegimos deliberadamente sus pecados para nosotros mismos, y este puede ser hecho por el consejo, asesoramiento, comando, ocultación, consentimiento, defensa del mal hecho, participación, provocación alentadora, alabanza o adoración o silencio. Y también hay grados de cooperación en el mal. Esa cooperación puede ser directa o indirecta y estos cambian el grado de nuestra culpabilidad. Deberíamos evitar la cooperación en los demás malvados, pero a veces está permitido bajo ciertas condiciones. Pero la cooperación voluntaria, lo que llamamos cooperación formal, en los pecados de los demás, en el pensamiento, la palabra o acción siempre es pecaminoso. Es importante recordar que hay una diferencia entre malo y culpa, es decir, entre el mal hecho y nuestra culpabilidad por ello. Podemos cometer el mal incluso si no tenemos la intención de hacerlo. Y nuestra culpa es menor si no sabemos que nuestras acciones son malas o que los resultados pueden ser malos, pero todavía somos culpables por haber cometido el acto. Las tres partes de cualquier acto moral son el objeto o acto en sí mismo, el fin o la intención y las circunstancias. El objeto o acto es la cosa misma que se está eligiendo. El fin o intención es la razón por la que estamos eligiendo el acto. Una mala intención puede hacer un buen acto sea malvado, pero una buena intención nunca puede hacer que un acto malvado sea bueno. Los fines no justifican los medios, es decir, cómo lo logran los fines. Las circunstancias son cuándo, dónde, cómo, con quién, etc. tomamos una elección deliberada. Y estos pueden afectar la moralidad del acto también.
Es un error muy grave a juzgar la moralidad de nuestras elecciones deliberadas únicamente en las consecuencias, porque los fines no justifican los medios. También cuando tratamos de pecado necesitamos tratar de la conciencia. Nuestra conciencia es un juicio de nuestro intelecto en cuanto a la bondad o maldad de nuestras acciones, no como sentimos por nuestros actos. Hacer todo lo posible para formar nuestra conciencia es necesaria porque queremos saber cómo evitar mejor el pecado, porque el pecado es un ofenso a Dios. ¿Qué pecado cometieron Adán y Eva? El pecado de Adán y Eva se llama pecado original. El primer pecado lo cometieron Satanás y los ángeles que lo siguieron cuando se volvió contra Dios. Satanás y sus ángeles fueron sacados del cielo por San Miguel y los ángeles que se habían mantenido fieles a Dios. Satanás tentó a Eva a desobedecer a Dios y ella tentó a Adán y ambos pecaron. Dios les había dicho a Adán y Eva que no comieran del árbol del conocimiento del bien con el mal. Satanás le dijo a Adán y Eva que Dios estaba mintiendo y ellos le creyeron a Satanás. Debido a que se alejaron de Dios, perdieron los dones que Dios les había dado, que incluían el no morir. Debido a que perdieron la gracia santificante, el cielo se cerró a los humanos. A causa del pecado, la humanidad quedó sujeta a la muerte y al dominio del diablo. Fuimos privados de la gracia porque fuimos separados de la vida sobrenatural de Dios. Debido a que Adán es el padre de la raza humana, todos los humanos han nacido con su pecado, al que llamamos pecado original. Las únicas personas que han nacido sin pecado original son Jesucristo, obviamente, y su madre María. Llamamos al hecho que de María fue concebida sin pecado original la Inmaculada Concepción. El pecado original se lava en el bautismo. ¿Cuáles son los tipos de pecado que podemos cometer? Podemos cometer pecados mortales o veniales. El pecado de Adán se llama pecado original. Los tipos de pecados que nosotros cometemos se llaman pecado actual. Algunos pecados son más graves que otros. Los que pueden matar nuestras almas se llaman mortales. Un pecado es mortal cuando es algo grave, lo que llamamos materia grave. Sabemos que es mal y elegimos libremente hacerlo de todos modos. Un pecado mortal mata la vida de Dios en nuestras almas, y si morimos con un pecado mortal, entonces no compartimos la vida de Dios por la eternidad. Es importante muy importante que hacer inmediatamente un acto de contrición serio y confesarnos lo antes posible si pensamos que hemos cometido un pecado mortal. Los otros pecados que no son mortales se llaman veniales. Si bien hay muchas formas de pecar, queremos distinguir entre el pecado y la tentación. Tener un deseo de pecar o tener pensamientos acerca de los pecados no es pecaminoso. Lo que es necesario para un pecado es el consentimiento de nuestras voluntades. El diablo puede introducir pensamientos pecaminosos y tentaciones en nuestra mente, y acontecimientos diarios pueden recordarnos cosas pecaminosas que ya entran en nuestra mente. Ninguna de esas tentaciones son pecados hasta que las consentimos, es decir, que voluntariamente seguimos pensando en ellas o actuamos en consecuencia.
Sin embargo, todo el pecado fue la razón por lo que Jesús murió en la cruz y debíamos querer evitar todos los pecados. Y algunas formas de podemos evitar el pecado son, por ejemplo, debemos apartar nuestro enfoque del pecado con el que se nos presenta a Dios y a los santos en oración. El sacramento de penitencia y reconciliación también nos mantiene puros y también nos da gracias particulares para no pecar más. Y la Sagrada Comunión fortalece nuestra unión con Cristo y su gracia que necesitamos para perseverar. El cumplimiento de nuestros deberes deja menos tiempo para gastarlo en el pecado. Vigilar lo que entra en nuestra mente y aquello en lo que nuestra mente se detiene nos ayudará a no prestar atención al pecado. Debemos evitar absolutamente la ocasión próxima del pecado, las circunstancias, personas, lugares, actividades, objetos que nos llevan al pecado. Y el recuerdo constante de la pasión y muerte de nuestro bendito Señor, sufrida por nuestra redención, ayudará a motivar al cristiano a evitar el pecado, así como el recuerdo de la morada de la Santísima Trinidad en las almas de los bautizados que están en un estado de gracia. Para un cristiano no debemos conformarnos con simplemente evitar el pecado. Debemos vivir como la mejor persona que podemos, esforzándonos por la virtud, tanto teologal, es decir, fe, esperanza y caridad, como moral o humana, es decir, prudencia, fortaleza, templanza y justicia, ayudados por los dones del Espíritu Santo. En último instante, nuestra meta es la perfección, que se parece como las bienaventuranzas y produce los frutos del Espíritu Santo. En Spanish. Di el acto de contrición. Oh Dios mío, me arrepiento de todo corazón por haberte ofendido, y detesto todos mis pecados porque temo la pérdida del cielo y los tormentos del infierno, pero más que nada porque te ofenden, mi Dios, que eres todo bueno y mereces todo mi amor. Firmemente resuelvo con la ayuda de tu gracia no pecar más, evitar las ocasiones próximas de pecado y enmendar mi vida. Amén. Detestar significa realmente odiar. Somos buenos para relacionar por qué no fue culpa nuestra nuestros pecados, que fue lo primero que Dios sacó de Adán y Eva después de confrontarlos sobre el fruto en el jardín, excusas. Si el diablo no puede convencernos de que no pecamos en absoluto, entonces su próxima tentación es tratar de convencernos de que nuestro pecado no es tan malo. ¿Por qué hemos de detestar incluso nuestros pecados veniales? Porque incluso el pecado venial nos priva de la gracia, disminuye nuestro celo y generosidad y nos pone en peligro de caer en el pecado mortal. Los justos castigos de Dios son el infierno y la privación de la visión beatífica. Y la justicia debida al pecado es la alienación de Dios en el infierno. Por nuestros pecados de cualquier tipo merecemos el infierno. El miedo de castigo tiene su lugar, pero no es perfecto. Lo que es más importante es recordar no tanto las consecuencias para nosotros, sino las consecuencias para Dios cuando pecamos. Literalmente lo crucificamos. Esto debe movernos a la verdadera contrición. Esa resolución que hacemos en este acto de contrición es fundamental. No lo lamentamos verdaderamente si nuestra resolución no es firme. Esto no significa que no volveremos a ofender, solo significa que en este momento tenemos la intención de no hacerlo. San Agustín nos recuerda que lo único por lo que podemos atribuirnos el mérito es por nuestro pecado. No podemos hacer nada sin la gracia de Dios. Y esto es porque la gracia es importante en esta resolución. La gracia
Las gracias que necesitamos para resistir las tentaciones las recibimos regularmente a través de los sacramentos, especialmente de penitencia y reconciliación, es decir, confesión. Cuando la gente habla de cómo fue aceptar y perdonar a Jesús, se olvidan esta parte de la contrición. Nuestro bendito Señor estaba aceptando cualquiera que acudía a Él de buena fe, con amor y arrepentimiento por sus pecados. Eran recibidos, pero les exhorta a no pecar más. Y finalmente, decimos que debemos evitar las ocasiones de pecado, aquellas circunstancias que pueden ser tentadoras para nosotros. ¿Por qué? Entrar voluntariamente en ocasiones de pecado demuestra que tenemos la disposición a seguir pecando, y cuando entramos en circunstancias en las que podemos ser tentados a pecar sin una firme resolución de evitar pecado, entonces es más probable que caigamos.